Soy María Cabrera Fructuoso, bailarina de danza española e investigadora postdoctoral de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y me encuentro aquí reunida con motivo de esta nueva producción que ha llevado a cabo Marcos Flores, Sota, Cavall i Reina, Fondismo Actual. Marcos Flores es uno de los intérpretes, creadores, claves y fundamentales dentro del contexto actual de la representación escénica de la danza flamenca, desde que creara su propia compañía en 2010 y con numerosos premios a sus espaldas. Ha llevado a cabo diferentes proyectos como de flamencas, tránsito, laberíntica, paso a dos, entrar al juego, fase alterna, extracto abierto, extremo, origen o rayuela. Además de participar en la producción de artistas como Olga Pericés, Daniel Doña o el Ballet Nacional en calidad de coreógrafo invitado. Y en esa evolución natural del artista como creador, guiado por una necesidad expresiva de recuperación y reconexión con un legado político, social, artístico y cultural perteneciente a la década de los años 20 y 30 de la historia de España, Marcos Flores se nos presenta encarnando esas palabras del historiador Ernst Gombrich en las que nos decía que somos nosotros quienes tenemos que mirar que el hilo de la tradición no se rompa para que se acreciente así esa preciosa salta de perlas que constituye nuestra herencia del pasado. Así, gracias a su incansable labor y compromiso como intérprete, coreógrafo e investigador, se sumerge con Sota, Cavall i Reina, Fondismo Actual en un trabajo de recuperación de una memoria que es suya y es nuestra. Una memoria capaz de extenderse a otros cuerpos, otros lugares y otras historias gracias a esa capacidad narrativa que posee la obra, de esos hilos que se trazan a partir de esas maravillosas videocreaciones realizadas por Patricio Hidalgo y de la propia capacidad que el arte posee de traspasar fronteras, culturas o idiomas, y en especial del flamenco, que desde principios del siglo XX, gracias a la figura de artistas como Vicente Escudero, Encarnación López o Carmen Amaya, entre otros muchos, se encargaron de difundir e internacionalizar este arte por todo el mundo. Así, se nos presenta esta obra, Sota, Cavall i Reina, Fondismo Actual, aglutinando una intelectualización y un humanismo que encontrábamos ya en esa década de los años 20, en una obra que se nos va a presentar como sugestiva y sugerente. ¿Te gustaría explicarnos un poco cuál es esa elección del título de la obra y de dónde viene? El título de la obra, bueno, como empezamos con todo lo que nos inspira el concurso del Cantejondo de Granada de 1922, ahora que cumplía su centenario, pues queríamos tomar como referencia ese concurso, como inspiración, la obra de sus creadores, de las personas ilustres que participaron en él desde antes en su organización, como dando su apoyo para que se hiciera, como tanto en la organización del concurso y en los días en que se celebró, y también en la parte posterior, ¿no? en toda aquella investigación y análisis que se hizo de lo que había pasado en ese concurso, ¿no? Entonces nosotros queríamos tomar como referencia este evento que fue trascendental para el mundo del flamenco y de la cultura en España, y sí tomarlo a través de varios escenarios, ¿no? Nosotros construimos como varios escenarios para recrearnos en este concurso, ¿no? Para verlo como el evento trascendental que fue, pero lo miramos de una manera transversal. No queríamos retratar nada de lo que allí pasó, sino sí inspirarnos en las obras de sus creadores, como ha citado Falla, un jovencísimo Lorca, pero también, por supuesto, Ramón Gómez de la Serna, artistas plásticos como Manuel Ángeles Ortiz, que diseñó ese cartel maravilloso
tan evocador, Zuloaga, Rusiñol, Luis Bagaria. O sea, lo importante de este evento fue que también fue un evento interdisciplinar, donde cantidad de ilustres de distintas disciplinas se unieron para la dignificación del flamenco, ¿no? Y esto pues fue muy revelador para nosotros también, ¿no? Porque realmente también buscábamos aglutinar todo este tipo de elementos en lo que es sota, caballo y reina, ¿no? Desde el flamenco, que parte todo desde el flamenco, pero también unirlo con otras artes como puede ser la arte plástica a través de las videocreaciones o los retratos creados por el genial pintor y artista Patricio Hidalgo, ¿no? Entonces nos envolvemos en esta aventura que va desde la sátira, desde el esperpento y desde una mirada muy transversal de este evento, ¿no? Que fue el concurso. Y de hecho esa mirada transversal la vamos a ver también en el propio título de la obra, ¿no? Cómo conectas esa expresión del arte popular, ¿no? De sota, caballo y rey, y cómo la transformas, a su vez en esa reina, ¿no? En ese componente femenino, que vamos a ver también muy ligado en la producción dramática lorquiana y que de hecho va a estar presente en la mayoría de tus creaciones. Sí, claro, porque, a ver, siempre nos cuestionábamos, al igual que este concurso, la idea que imperaba era lo hondo, que era para ellos hondo y que no. A partir de esa cuestión, nosotros con elementos que se relacionan mucho con lo tradicional, ¿no? Como es el cante, la guitarra y el baile, intentamos llegar a otros terrenos que sean más libres en cuanto a su estética y también en cuanto a su composición, ¿no? Entonces, por eso en el flamenco siempre se utiliza mucho la expresión sota, caballo y reina, ¿no? Como A, B, C, como las estructuras clásicas que son. Empezamos así, acabamos así y termina así, ¿no? Son como una estructura muy reconocible, ¿no? Entonces nosotros tomamos como referencia también esta expresión, abrimos la ventana a otras cosas, cambiando el rey por la reina, porque es una manera también de decir que vamos a reinterpretar esta expresión, ¿no? En busca de un hondismo que, a diferencia de nosotros, o sea, a diferencia de lo que ellos entendían por hondo, o por lo que ellos abogaban, que el cante hondo era un cante que nacía de lo más dentro, de las penurias realmente vividas, de lo que se haya podido ensuciar tu alma, tu cuerpo, respondía a un tipo de cante muy concreto, a la siguirilla, a la caña, a la soleá, y todos los palos restantes eran como flamenco, ¿no? Eran como que tenían menos calidad, menos enjundia para ello, ¿no? Nosotros tomamos otra referencia de los hondos. Y hasta los árboles sienten que se le caigan las hojas. Que se le caigan. Que se le caigan las hojas.
Y vamos a ver en esa utilización y selección del título de la obra, de Sota, Caballo y Reina, Fondismo actual, cómo se aprecia una clara referencia a ese poema de Los Reyes de la Baraja de Federico García Lorca, ¿no? Donde vemos que además lo incorporas en la obra, adaptándolo a esos versos flamencos, y donde los personajes de la misma van a ser encargados con una forma simbólica por ti, por las bailadoras Marina Valiente y Claudia Cruz, e incluso el resto de las cartas lo van a complementar, y los guitarristas José Tomás Jiménez y Francis Gómez, los cantadores de Jerez de la Frontera, Jesús Méndez, el Kini, Manuel de la Nina y el Ramache. Son artistas que son, entiendo que escogidos por un determinado estilo artístico. Sí, porque esto era muy importante también, ¿no? La variedad, ¿no? Es lo que hablaba antes. Hay mucho, un gran mundo entre el baile de Marina y Claudia y yo, entre nosotros, pero a la vez calzan perfectamente. O sea, eso es otra cosa, ¿no? Que aunque sean estilos distintos, el baile llega a su acometido, ¿no? Y los cantadores, pues, de Jerez, porque para mí, aparte de que tienen una identidad muy fuerte, son bailadores también. Ellos son bailadores en la obra y trovadores. Su manera de jalear, es una manera que sale a coalición con la obra, con toda esa narración. El ejemplo llevado ya más al límite es cuando empezamos a pregonar las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Ese concepto de diversidad del que también promulgaban, ¿no? En ese concurso con Lorca y demás, como ellos también, es una parte fundamental, ¿no? Esa esencia, esa pluralidad a la hora de transmitir ese arte, ¿no? Sí, es necesario, desde el flamenco más brutal, más desgarrador, con más fuerza, hasta el flamenco sí más de concierto, más sutil, más, o sea, todos esos colores y todas esas cualidades que nos ofrece el flamenco y la danza española y la música española, las tenemos muy en cuenta en este espectáculo, sin tener miedo a las estridencias y a las sutilidades, sino mirándolas como ventajas. Para nosotros los hondos, el hondismo actual, es aquel arte que deja huella, ¿no? Donde la huella es lo importante, donde se retrata o de alguna manera se expone o se tiene un compromiso con el momento social, cultural, humano, político también, en el mayor amplio que tiene este concepto del momento en el que vivimos. Un arte que se aleja de formalismo, ¿no? Y de lo que viene a ser el arte por el arte. Es un hondismo, el hondismo nuestro es un hondismo que quiere trascender, ¿no? Y nosotros no sabemos si lo conseguimos o no, pero es nuestra lucha y es nuestro objetivo, y yo creo que ese es el camino ideal para que un arte tenga hondura, ¿no?
Y ese término que siempre ha estado asociado al flamenco, nosotros lo partimos en el flamenco porque Sota, Caballo y Reina es un espectáculo de flamenco, pero lo trasladamos también a todo tipo de arte, ¿no? En esa conferencia que fue expuesta el 19 de febrero, ¿no?, en el Centro Artístico por Lorca, y tomar ese contenido, ¿no?, como una guía, digamos, por la que transitar y conectar, algo que para ti es fundamental en esta obra, ¿no?, conectar y ampliar, visibilizar esos puentes que se tienden entre el pasado y el presente. En un repensar todo este contenido hacia algo que tú de alguna manera consideras que puede ser lo hondo, ¿no?, o el hondismo actual, pero siempre desde un prisma completamente personal, ¿no? Claro, yo creo que hasta incluso para ellos luego se alejaron de ese concepto de lo hondo. En aquel momento defendían que era así, pero luego cada uno tomaron sus caminos. Es verdad que Lorca sí siguió por la estela flamenca, con su poema del Cantejondo, con el romancero gitano, y siempre estuvo vinculado al flamenco, pero Falla, por ejemplo, tiró por otros derroteros, con el Retabla Maese Pedro o con otras obras, ¿no? O sea, lo importante es que ellos en aquel momento defendieron que lo hondo era eso, y eso acarreó una serie de beneficios para el flamenco, que es lo importante de todo esto, es lo importante del arte, ¿no? En ese momento tú piensas eso, vas a por eso, y eso genera pues todo lo que generaron ellos, una cantidad de trabajo y de reflexión de artistas, ¿no? Porque lo ilustre estaba lo mejor desde la generación del 98, Juan Ramón Jiménez, los hermanos Machado, hasta unos jovencísimos Lorca, Ramón Gómez de la Serna, Edgar Neville. Entonces, eso fue lo importante, eso fue lo que hizo que trascendiera hasta nuestros días. Evidentemente, ese concepto, ahora yo creo que ellos no lo pensarían de esa manera, lo pensarían de otra, ¿no? Porque el arte pues tiene eso, ¿no? El concepto de arte y todos sus atributos, como los hondos, son cambiantes, no son fijistas. Bueno, de hecho, ese contexto de alguna manera estaba influenciado por el contexto que estaban viviendo en ese momento a nivel artístico y social, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguramente sería lo que tú dices, ¿no? En la actualidad tendrían a lo mejor o evolucionaría ese propio concepto, que de hecho no ha sido un concepto estático, sino que se ha ido repensando a lo largo de los años, y vamos a ver a artistas como Juan de Loxa, ¿no?, ligado a esas creaciones de Mario Maya como Ceremonial o Al Fondo, en el que también ahondan en este concepto y cómo transmiten, ¿no?, ese contenido a través de su danza. Claro, la cosa es el abogar por el arte actual, ¿no? Un gran artista coetáneo también, que es como el Federico García Lorca, pero de la música, fue Antonio José Martínez Palacio, y defendía mucho esto, ¿no?, que la idea del arte actual, como él decía que el arte actual no era mejor ni peor que el del pasado, sino que era el que necesitamos, ¿no? Y me parece ese pensamiento muy revelador. Las situaciones son distintas. Aquellos artistas se encontraban en una España muy oscura, ¿no?, con muchos problemas sociales, al borde de una dictadura, con una monarquía, un poder de monarquía con muchos conflictos, malversaciones, con un conflicto con un país vecino, con una ría vecina como era Marruecos. En fin, se daban una serie de circunstancias que nosotros no podíamos pasar por alto, ¿no?, a la hora de hacer esta obra, ¿no? Y de hecho el concurso ya en sí también tuvo muchísimos detractores. Realmente fue un escándalo, porque realmente estaban los antiflamenquistas encabezados por Eugenio Noel y luego los defensores del concurso, y hay un mogollón de escritos que
donde se ve claramente cómo se estaban todo el rato tirando piedras, donde había ese conflicto, pero de una manera muy artística también, ¿no? Afloraba la sátira, ¿no? Entonces nosotros nos hemos valido de eso, de esa sátira, para crear también nuestro discurso y nuestros recursos escénicos, y también nos hemos valido también de todos esos hechos históricos que cabalgaban paralelamente al concurso, ¿no? Que nos ha llevado un poco a ofrecer una mirada esperpéntica, ¿no? de todos esos hechos históricos, ¿no? Como son pues el conflicto de Anual, los conflictos del rey, las malversaciones con los fondos públicos, sus grabaciones de películas porno, que fue uno de los pioneros. Él era productor, director, también el problema social de España, con la hambruna, con las desigualdades sociales. Un claro ejemplo está en el territorio de las Urdes, al que también hacemos eco en el espectáculo, ¿no? Donde el rey, en un intento de limpiar su imagen, fue allí y hizo la película La visita de Su Majestad el Rey don Alfonso XIII a las Urdes, que luego en cierta manera fue contrastada después por Buñuel con la película Las Urdes, Tierra sin paz, ¿no? Entonces todo este tipo de elementos ha hecho que nosotros también conformemos un discurso satírico, ¿no? Que ha enriquecido mucho nuestra coreografía y nuestra dirección musical. También, por otro lado, bueno, volviendo a esto, además la sátira y el esperpento estaba ahí floreciendo, y aparecía con el genial Valle Inclán, que estaba ahí con Luces de Bohemia, que había publicado en facsímil a partir del 20 Luces de Bohemia, pero que luego acabó en el libro y se publicó en 1924. O sea que está todo conectado con la fecha del concurso y no lo podíamos pasar por alto. Yo creo que hay que dejar claro, ¿no?, con todo lo que estás explicando, que la obra para nada se trata de una reconstrucción en el sentido más de lo que significa esta palabra, ¿no? Sino que utilizas todo este contenido de estas décadas que decíamos, de los 20 y de los 30, de la historia de España, para crear tu propio discurso artístico, ¿no? En la que vemos como el concurso de Cante Jondo de 1922 va a ser la espina dorsal, la excusa casi como para poder configurar esta obra, pero que vas a abarcar numerosos acontecimientos, sucesos artísticos que están impregnados en este periodo histórico, y por consiguiente también de las personalidades que de alguna manera estaban relacionadas con este concurso, y otras muchas, ¿no?, a lo largo de las 7 partes que componen esta obra. Y en esas alusiones también vemos en la primera parte, ¿no?, cómo utilizas ese concepto de reunión, ¿no?, que me parece muy interesante, como potenciar y reconocer el valor que tienen estas tertulias para el desarrollo del arte y en el intercambio, ¿no?, y del enriquecimiento artístico. Claro, es muy importante eso, porque lo que sí venimos observando en este concurso es lo que hablábamos antes, era la que era un evento interdisciplinar, donde gente que venía de la literatura, personajes que venían de las artes plásticas, personajes que venían de la música, personajes del flamenco, se unen con un bien común. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Es algo que deberíamos de hacer mucho más en la actualidad, ¿no? Nosotros hay un pasaje, el primero sobre todo, de Sota, Caballo y Reina, que realmente se inspira en esta tertulia para crear una nueva a través de intérpretes de hoy en día, ¿no?, de cantadores, bailadores, guitarristas,
de hoy en día y también que representamos o intentamos representar las diferentes estéticas y formas que tiene el flamenco hoy en día, formas de baile desde Marina, Claudia, a mí o las guitarristas, como entienden algunas obras que nos hemos inspirado de guitarristas del pasado, como fueron Niño Ricardo o Ramón Montoya o Andrés Segovia, y cómo las reinterpretamos. Entonces, esto para nosotros es muy importante, ¿no? Porque ¿qué sacamos nosotros de esta tertulia? ¿Qué pensamos? ¿Qué puede salir de nuestra unión, ¿no? ¿En qué viaje nos podemos sumergir, ¿no? Y en lo que hablaba, exacto, el concurso fue el eje troncal, pero no lo hacemos, el espectáculo no es una cosa que se base en los datos, ni en algo enciclopédico, no es un trabajo enciclopédico. De hecho, tomamos también obras de artistas anteriores y posteriores al concurso, artistas que luego también salieron del eco que tuvo este concurso. Por ejemplo, Niño Ricardo no estuvo en el concurso, pero sí en la grabación que se hizo después con motivo del concurso y de sus ganadores, igual con La Niña de los Peines. En fin, y sí que en esa primera parte sí tocamos obras coetáneas un poco del 22, pues de Lorca, pues su libro de canciones, de poemas sueltos, de Falla tocamos Fantasía Baética, Los Remeros del Volga, Fanfarria para una fiesta, en fin, a partir de todo ese repertorio partimos de ahí, sobre todo en la primera parte, pero luego hacer un viaje en todo el eco que eso ha ido teniendo hasta nuestros días. Importante el eco desde ese compromiso, me refiero de tomar ese pasado y a la vez que haces una reflexión, en ocasiones esa crítica, ¿no?, a ese contexto de guerra que nos hablabas, de violencia, de establecer siempre ese paralelismo con el presente, de cómo esa pobreza, esa hambruna retratada en esas imágenes, ¿no?, de los pueblos de las urdes y de otras que utilizas, cómo muestran esa cruda realidad de ese pasado en el que también en muchas ocasiones los artistas que participaron en ese concurso podrían haber vivido, ¿no?, esa situación de miseria, y de alguna manera también cómo lo conectas con el presente todavía de demasiados países, ¿no? Es fundamental ver esos trazos, ¿no?, constantemente entre el pasado y el presente que vas realizando, ¿no? Y cómo todo eso lo tomas desde el humor, lo cómico, lo esperpéntico, a través de ese pasaje que vas a denominar como Lorquerías, ¿no? Exacto, Lorquerías, porque también Lorca Lorquerías, como lo transformamos como si fuera un nuevo palo del flamenco, ¿no?, un nuevo estilo del flamenco. Hay veces que se comenta que los flamencos tomamos mucho a Lorca, no tomamos mucho a su obra, pero es que tenemos una deuda con él vitalicia, ¿no? Lorca es caudal, tuvo un compromiso grandioso con el flamenco y yo pienso que el flamenco hoy en día también es como él, tiene su lugar gracias a personas como él que lo dignificaron y lo pusieron donde lo puso, ¿no?
y ese contenido hondo del que nos habla Lorca, ¿no? Vamos a ver cómo va a evolucionar, ¿no? Hasta el final de tu obra, en esa parte que vas a denominar como esto también es hondo, ¿no? Y aquí entra esa visión, ¿no? que tú propones de ese contenido hondo y del hondismo, que como tú decías es un concepto abierto y flexible, ¿no? En el que vamos a ver que no responde a ninguna estética, corriente, palos o formas, sino a un contenido, una profundidad y a un estado, ¿no? Exacto, ahí está la cuestión del compromiso. Esto también es hondo, es como un epílogo, una manifestación, ¿no? Donde realmente todos los hechos históricos que hemos estado trabajando o visitando los podemos comparar con cosas que pasan hoy en día. Seguimos teniendo conflictos migratorios en el Mediterráneo, con Marruecos, Estados Unidos también los tiene, seguimos teniendo problemas con monarquía, aquí tenemos un rey en un pseudo exilio, seguimos teniendo, por desgracia, aparición de extremismos en cuanto a política e idealismo, ¿no? que era también todo lo que estaba pasando en el 20, ¿no? Entonces es una cuestión que a través de la abstracción, nosotros en el escenario, a través de la abstracción y de lo absurdo, a través de juegos sutiles, una estética, digámosla, abstracta, nos permite pues ese ejercicio de universalidad, ¿no? Que nos permite pues eso, ¿no? Que se vea este espectáculo en Europa o en América o tal y cual, que ese mensaje se pueda trasladar al momento presente que están viviendo todos estos sitios, ¿no? Parte un mensaje, un contenido que va a ser desde esa parte humanista e intelectualizada como la que le llevó, ¿no? a la creación de ese concurso de cante hondo, con esa conceptualización del proyecto, de sus bases y la propia organización, y cómo tú vas a tomar ese contenido, digamos, de la tradición y cómo vas a llevarlo a una recolección, ¿no? a partir de tu propia visión como creador. Y me llamaba la atención la necesidad que tú tienes siempre de incluir al público en este contenido, en esta reunión, en esta tertulia, y cómo el público se convierte en un componente más en comunión con esa obra que está teniendo sobre la escena. La necesidad que tú tienes también de incorporarlo en él, ¿no? Para mí era muy importante eso, que la estructura y el ritmo de la pieza no fuera lineal, fuera abstracta en sus apariciones, incluso a veces que mostrara varios focos, ¿no? Es como que vamos dando saltos de épocas a otras, vamos repitiendo o retomando cosas que hemos tomado al principio, volvemos luego, o a veces están conviviendo tres discursos diferentes en lo que es la pieza, porque para mí es importante que también el público lea también su propia lectura, saque su propia lectura y reflexión. Vuelvo a lo mismo de antes, no me gusta que sea algo enciclopédico ni de dar datos, sino lo que a mí me interesa es que el público luego cuando salga pues sí vaya a buscar esos datos porque le interese. Entonces para mí es muy importante, ¿no? También que el público ponga el foco donde él quiera. En el escenario van pasando muchas cosas y el público pone el foco y toma la lectura que él desea o que él le llame la atención en ese momento. Y en cuanto al concepto de tradición, yo tengo muy pendiente aquí lo tradición y modernidad, ¿no? Porque a veces parece que se hace, y creo que está pasando en el flamenco, como una idea equivocada de lo que es la tradición, ¿no? Parece como que hay un flamenco contemporáneo, ¿no? Que responde a una estructura, a una estética y ética muy clara, y otro mal llamado tradicional que parece como que no tiene ese grado de comunicación o de transversalidad, ¿no? Y yo no creo que sea así. Sí que el mal llamado flamenco tradicional responde a unas estructuras muy clásicas, pero
cuenta cosas totalmente nuevas, sus herramientas son totalmente nuevas, no se canta hoy igual que hace un siglo, y la guitarra y el baile ya, ni te digo, son totalmente, o sea, el avance ha sido brutal. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre pongo el ejemplo con esto de las argentinas con el Amor Brujo, ¿no? Las dos, tanto Argentina como Argentinita, hicieron sus versiones del Amor Brujo, incluso coincidieron en sitio como en Madrid, una estaba haciendo temporada en un sitio y otra en otra. Argentina hizo una versión mucho más estilizada, con bailarines, ya se entendía aquello del cuerpo de baile, iba un jovencísimo Miguel de Molina, Vicente Escudero con ella. Esto Argentina, sin embargo Argentinita con dirección de Lorca pues llevaba la Malena, la Macarrona, otra estética de cuerpos, de baile que se podía entender como más tradicional, ¿sabe? Como más, pero ¿dónde estaba la modernidad y cuál de las dos? La realidad es que ambos se han considerado vanguardia. Las dos son vanguardia. Que se tiene de ahora y la lectura que se hace de ese contexto pasado, ¿no? Ya sea a partir de un lenguaje dancístico más tradicional, más popular, o más refinado, ¿no? Más a partir del estudio más profundo de una técnica ligada a esa danza clásica, ¿no? Y cómo se depuran los movimientos. La realidad es que ambos están considerados como vanguardia, ¿no? Entonces sí que existe como un conflicto, digamos, a la hora de definir un poco a nivel actual qué consideraríamos ese concepto de vanguardia, si solo entra en ese concepto de vanguardia ese lenguaje abstracto, performativo, contemporáneo, si donde nace o si las obras o bailarines que crean a partir de un contenido más próximo a la raíz, que por supuesto está completamente evolucionada, como tú bien has dicho, ¿no? A partir no solo de cómo suena, sino de cómo se baila. Y por ende también de la evolución que ha tenido también la forma de representación dentro de la escena, ¿no? De las obras flamencas, ¿no? Entonces, como... A ver, claro, yo creo que ahora en el flamenco y sobre todo cuando nos ves de fuera necesitamos un análisis aquí en España, pero lo tenemos que hacer, por supuesto, de fuera también, pero nosotros los primeros, porque parece que se están contraponiendo corrientes, ¿no? Y parece que unas tienen un poder de comunicación más que otras y no lo veo así. Si ponemos otro ejemplo, podemos poner el ejemplo del arte que hubo en la Revolución Rusa, en el teatro, ¿no? Que se tachó todo lo que venía del teatro de la Rusia zarista, con el teatro que se entendía como formalista, para burgueses, tal y cual, y se creó una absoluta revolución, ¿no? Con dramaturgos como Mayakovsky o Meyerhold, ¿no? Que rompieron todas las estéticas, quitaron las italianas, lo pusieron todos a vista, se veían las paredes del teatro, creaban sus propias máquinas, era todo futurista, tenía todo que tener un mensaje hacia el proletariado y demás. Esa era la parte un poco chunga, porque ahí venía la censura y la dictadura bolchevique, ¿no? En ese momento, ¿no? Que pues los obligaba a eso, ¿no? A hacer un teatro de propaganda, pero bueno, supuso una revolución. Y en Europa tenemos un ejemplo de los ballets rusos con Diaghilev, que siguió la estela de ese teatro, que sí, que era un teatro que estaba hecho más para la burguesía, para los que se lo podían permitir, para los que podían ir a pagarse la entrada y demás. Pero él, dentro de esa estética, siguió llamando a decoradores y a vestuaristas y siguió en esa grandilocuencia de lo escénico, pero le dio totalmente la vuelta, porque desde llamar a artistas como Picasso, entró en el cubismo, en el simbolismo, o sea, con estructuras que estaban apegadas a lo clásico, él le dio, lo revolucionaron, ¿no? Entonces vuelve otra vez lo mismo, ¿no? ¿Cuál de los dos es más contemporáneo? Es todo cíclico, volvemos al concepto de hondismo. Para mí un arte está vivo
no solo cuando rompe una forma, sino cuando tiene ese hondismo, cuando deja esa huella y cuando tiene ese compromiso con el presente. Da igual los recursos que haga, si esos recursos huelen más a tradición. No, si tú consigues mover esas piezas y esas estéticas para que ese mensaje trascienda, pues estamos vivitos igualmente. Sí, yo creo que son conceptos que no se pueden concebir de una forma estática, sino que están en continua transformación, en continuo cambio, ¿no? Como decías, ¿no? Aunque tomemos cosas del pasado, consideramos que siguen siendo vanguardistas, ¿no? Hay una retroalimentación entre los propios contenidos también, de cuándo algo deja de ser tradición y se convierte en vanguardista, cuándo, ¿no? Pero bueno, eso es la riqueza también del arte, ¿no? Que de alguna manera estamos siempre conectados con lo que de alguna manera estamos conectados con eso que forma parte de nosotros, de nuestro legado también, ¿no? Y cómo lo transformamos. Claro, lo bueno es eso, lo bueno es que tengamos esa necesidad de análisis porque no lo sabemos. Entonces eso es bueno, eso es que estamos en el buen camino. El arte para mí es un estado del que puedes estar cerca o del que te alejas. No es algo tangible que tú puedas coger y tener, ¿sabes? Algo puede dejar de ser arte o lo ha sido durante un tiempo. Entonces, para mí lo importante, para mí estar cerca del arte cuando estás intentando entenderlo, analizándolo, cuando ves que es algo cambiante, que cuando pensabas que es así ahora es de otra manera. Entonces tenemos que ver eso como una ventaja. Y yo creo que ahora en el flamenco, hablo del flamenco, danza española y en España en general, está pasando algo que está viendo como una revolución que todavía no sabemos bien qué nombre ponerle o cómo catalogar las cosas, pero bueno, lo que tenemos que estar contentos de que es algo que está vivo, pero que está vivo en todas sus formas y estéticas, no en una por encima de la otra. Bueno, por suerte lo que esto demuestra es que existe una gran riqueza a la hora de las creaciones que se están realizando, del nivel también que tenemos a día de hoy, ¿no? De los creadores, en este caso concreto de la danza flamenca. Y yo creo que de alguna manera ambos conceptos además se necesitan para que algo se siga llamando vanguardia, innovación, revolución. Tiene que haber ese contenido tradicional y además es que es imposible concebir que se pueda crear un arte revolucionario sin tomar esa materia prima, ¿no? De esa raíz de la que nace y de la que te mueve, ¿no? Al final es una parte que te complementa y que forma parte de lo que tú eres como intérprete y como creador. Y no se puede negar ese bagaje que uno tiene a la hora de crear. Totalmente, además es la vuelta a la matriz. Siempre viene esa necesidad de volver. Hay ejemplos como la obra de Stravinsky, ¿no? Tuvo su época rusa, ¿no? Con la consagración de la primavera, con obras totalmente que en su momento fueron súper revolucionarias, súper rompedoras, y luego él volvió también a una mirada más clásica, volvió más a la onda de Bach. Eso es lo que haces tú en tu obra Sota, Caballo y Reina con ritmo actual. Tomar ese imaginario del siglo anterior, ¿no? Ese contenido musical, artístico, poético, social también, y cómo le das esa lectura a través de ese delicioso equilibrio en el que nos presentas ese planteamiento, ese pensamiento, concepto y forma, donde se produce una elevación de lo mundano hacia la categoría de lo espiritual, tomando ese contenido que nos ofrecía, ¿no? que llegaba a España con esos modernos de Aguilera que mencionabas, con ese concepto de obra de arte total del que nos hablaba Richard Wagner, y cómo no se puede negar que tomando esas palabras de Kandinsky, ¿no? En las que nos decía que el arte es hija de su tiempo, o sea, la creación que tú has llevado a cabo es hija de tu tiempo y muchas veces madre de nuestros propios sentimientos, en este caso de los tuyos como creador de Marco Flores. Que nada, muchísimas gracias por esta obra tan maravillosa y que espero que realmente sea apreciada
con la calidad con la que lo requiere y con el preciosismo con el que has tratado tu obra. Ese es nuestro objetivo y realmente es una parte del proceso a cumplimentar, ¿no? Que es muy importante para nosotros, que es lo que tú dices, que es comunicar, invitar a la reflexión y también a la opinión, por supuesto, también. Que haya opinión, que sea negativa, que se esté conforme, que no, que te haya supuesto, pero que haya generado algo, porque de eso se trata el mundo nuestro, que es el teatro y el cultural. Crítica, reflexión, catarsis, y con ese valor pedagógico que tan presente tienes en tu creación. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a ti, María. Un placer. Mira lo que te quiero decir. En la redonda encrucijada, 6 dosellas vainas. Eso es. 3 de carne y 3 de plata. Los años de ayer la buscan